Pues bien, buenas noches. Seguimos con nuestro programa. A continuación, vamos con la presentación del libro. Es para mí un enorme privilegio que se me haya permitido estar en la presentación con ambos autores de un libro tan importante y tan relevante que se publicó este año 2023 y que, bueno, en el marco del segundo aniversario de la cátedra tiene gran significación y sin duda también en el aniversario 31 de la universidad. Pues bien, el libro que vamos a presentar, si me permiten decirlo en cierto Spanglish, tratando de no caer en la condena del italiano, ¿no? Del traductore traditore, el libro que nos congrega es Las promesas y peligros, y permítanme dejar compliance, perdón, sin traducir por ahora de compliance, factores organizacionales en el éxito o el fallo de los programas de compliance, ¿no? Y ya será parte de la propia presentación ir develando qué significa ese concepto, digamos, para los neófitos en el tema, y encontrar una interpretación sumamente provocadora e interesante para quienes ya son expertos en eso. Para iniciar, voy a dar lectura a la síntesis curricular de nuestros autores. Bueno, el doctor David Arellano Gol es profesor e investigador del CID de la Ciudad de México, es doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Su experiencia en el ámbito laboral académico es vasta. Ha sido profesor investigador, director de la investigación de la División de Administración Pública y secretario académico y director de Administración Pública en el CIDE. Es consultor en diversas dependencias nacionales e internacionales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, y sus temas de especialización tienen que ver con la variable organizacional en la administración y las políticas públicas. Ha realizado investigaciones sobre reforma de la administración pública, evaluación, transparencia, corrupción, innovación e implementación. Y le damos las gracias y la bienvenida. Por su parte, el maestro Arturo del Castillo es director ejecutivo asociado de Kroll. Él, en su currículum, es candidato para doctor en Economía y Organización por la Universidad de Bergen, en Noruega. Es maestro en Administración por esa misma universidad y licenciado en Administración Pública por el Colegio de México. Actualmente es director ejecutivo asociado en la práctica de investigaciones y disputas de Kroll, con sede en México. Líder regional de los servicios forenses de Kroll para América Latina. Posee una vasta experiencia internacional en investigaciones forenses y financieras, así como en leyes relacionadas con el cumplimiento de importantes implicaciones para los clientes de Kroll de la región, incluidas la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley Antisoborno del Reino Unido, la Ley Canadiense sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros y la Ley de Anticorrupción de Brasil, y también le damos una cordial bienvenida. Pues bien, digamos, cualquier traducción literal, como decíamos, no dice gran cosa si no la contextualizamos. Por sí mismo, el concepto compliance, ¿no? Cumplimiento normativo, va a ser retomado por nuestros autores a partir de los programas precisamente de gobernabilidad o gobernanza al interior de las instituciones que, citando lo que decía el doctor Luis Arellano, pues está dentro de estas dos labores que han imposibles, ¿no? La educación por su lado y por ahora, digamos, la gobernabilidad de las organizaciones. Nos dicen nuestros autores en la presentación de este libro, en la introducción del mismo, que en un contexto en el que han venido creciendo las legalidades, las normatividades, y en el que nosotros también, del imaginario, apostamos a que las normas per se nos van a salvar, han surgido formas precisamente de gestionar a la organización basadas en la búsqueda del cumplimiento de estas normas externas. Normas que pueden ser legales, pero también de tipo ético y de otros tipos, y que además se considera que por sí mismas o que, digamos, procurándolas al interior de la organización,
llevarían a esta misma a cierto éxito, cosa que nuestros autores van a cuestionar y sobre la cual nos van a proponer una alternativa y una propuesta sumamente interesante. Entonces, para yo no, digamos, hacer mala justicia al libro, daré la palabra a ellos. Quizás si pudiéramos empezar precisamente con la generalidad del libro y con el propio concepto de compliance. No sé si empezamos con el maestro, por favor. Gracias, Rubén, y un gusto. Gracias a la Universidad de Jalapa por esta muy amable invitación y felicidades, David, también por este segundo aniversario de la vida de Jan. Bueno, pues como lo anunciaba Rubén, este libro fue un libro que escribimos tanto David y yo, con miras a poder explicar o tratar de explicar, mejor dicho, por qué en ocasiones dentro de las organizaciones, dentro de las empresas que se han volcado de una manera pues, muy amplia y muy entusiasta a esto que llamamos compliance, a veces no funciona o no sucede lo que se piensa que debe funcionar. Y para eso, permítame hacer una pequeña pausa y tratar de explicar qué es compliance o qué es lo que deberíamos estar, qué es lo que estamos entendiendo hoy día con este vocablo que encuentra cierta dificultad en su traducción. Por eso solemos a veces seguir utilizando la palabra en inglés. Y para poder explicar qué es el compliance o el cumplimiento, creo que es importante hacer una muy rápida resumen histórico para poder rastrear los orígenes de esto, que es parte justamente de lo que hace el libro. Esto que hoy llamamos compliance y que ocupa tanto a las organizaciones y que invierten mucho las empresas en él, empezó a principios del siglo pasado, cuando en el contexto de las grandes migraciones que estaban llegando a los Estados Unidos, estamos hablando de la primera década del siglo XX, sucede un evento importantísimo en la historia de las organizaciones. Y es que parte de esos migrantes enfrentaban una dificultad mayúscula, como hoy día lo siguen enfrentando varios migrantes que llegan a la Unión Americana. Y en ese momento, estamos hablando del año 1906, en ese momento un periodista se decide escribir un artículo que después se hace una novela. La novela se llama The Jungle, La Jungla, y en esa novela lo que hace el autor es describir las condiciones de vida pues muy duras, muy severas de un grupo de migrantes que se establecen en Chicago. Pero lo que hizo realmente en ella, en la opinión pública, ese libro fue la descripción tan minuciosa que hacía de una serie de prácticas que sucedían en la industria cárnica en ese momento. Fue tal la conmoción que causó en la opinión pública norteamericana que incluso el autor fue llamado a la Casa Blanca para hablar con en ese entonces el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Y derivado de esa amplísima discusión, el gobierno norteamericano decidió emitir la primera ley federal norteamericana, pero obviamente siendo también la primera de su tipo a nivel mundial, que daba un marco legal con el cual obligaba a los privados a ser regulados, es decir, les daba una regulación a los privados y además instituyó una primera agencia, la primera agencia federal encargada de justamente vigilar que esa ley se aplicara o que la siguieran los privados encargados de la industria alimentaria o del consumo humano. Esa agencia es la que actualmente existe, es la famosísima y poderosísima Agencia Federal Norteamericana de Alimentos y Medicinas, o drogas, como dicen allá, y ahí surgió, digamos, esta idea de normar o de regular a los privados, es decir, de yo Estado, yo gobierno, pongo una regla, pongo una ley a partir de la cual obligo a los privados de que se sujeten a ella para que cumplan con determinadas normatividades. Y ahí surge, digamos, esto que llamamos cumplimiento normativo. Pero una suerte como yo gobierno, establezco una norma y tú te sujetas a ella y yo hago las veces de vigilancia a través de la agencia federal para que te puedas. En los años 70, vamos a dar un salto largo en la historia, en los años 70 ocurrió un evento muy importante
que es un juicio en donde se sentó en el banquillo de acusados al grupo Hilton, al grupo Hilton de hoteles, y en ese juicio quedó institucionalizado, quedó incorporado dentro de la jurisprudencia norteamericana un viejo concepto legal que básicamente se traduce como la responsabilidad moral, la responsabilidad penal de las personas morales, es decir, las organizaciones son responsables de lo que hagan o dejen de hacer sus empleados o las personas que trabajan en representación de ella. Y eso fue muy importante, porque a partir de ese momento las organizaciones tuvieron que tener también el otro importante interés en asegurarse que los empleados o las personas que participan dentro de la organización se comporten éticamente. Y ahí surgió la otra patita del compliance o del cumplimiento, que es no solamente dar, asegurarse de que se cumplen las reglas o las leyes a las cuales estás sujeto como organización, sino además asegurar que toda tu gente, toda la gente, toda la organización en sí misma se comporta de manera ética. Y a partir de ahí, a partir de los años 70, se vinieron incorporando cada vez más temas y regulaciones que han llevado a las organizaciones a ir incorporando dentro de su amplísimo marco de regulación, pues conceptos que van desde la anticorrupción, el lavado de dinero, hasta ya más recientemente temas que tienen que ver, por ejemplo, con el acoso sexual, ¿no? Ya hay regulaciones, hay normativas que obligan a las organizaciones de todo tipo, bancos, farmacéuticas, universidades, etcétera, a una serie de reglas, y eso además ha tenido una trascendencia global, ¿no? No solamente se ha quedado en Estados Unidos, ha sido global. Entonces, eso es lo que actualmente entendemos por compliance, que ha venido montándose como una solución dentro de muchos problemas de las organizaciones que intentan justamente darle esta resolución a las organizaciones del comportamiento ético, sí, y también del dar cumplimiento a las regulaciones. Y en ese sentido, lo que a David y a nosotros nos movió este libro fue una mirada crítica de cómo se está interpretando y cómo se está llevando a cabo el compliance o el cumplimiento en las organizaciones. Porque nos parece que el discurso del compliance es un discurso muy nacionalista, muy reduccionista, y que parte fundamentalmente de 4 o 5 acciones, que aquí David me ayuda si se me olvida una, pero que se resumen básicamente en decir que, uno, los delitos de las organizaciones, llámese corrupción, lavado de dinero, etcétera, es posible mitigarlos a través de la implementación de un programa de compliance. Segundo, que ese programa de compliance es posible gestionar de una manera racional, es decir, de una manera planeada. 3, que es posible modelar el comportamiento humano. Y 4, que el comportamiento organizacional es fundamentalmente la suma de los comportamientos individuales de la gente que participa en ellos. Y entonces, a partir de esas axiomas, de esas premisas, se ha construido toda una industria de compliance muy importante, gastan millones de dólares anualmente todas las organizaciones, justamente en tratar de llevar a las organizaciones entrenamientos, capacitaciones, etcétera. Y sin embargo, como Rubén lo dice, pues no es precisamente el mundo ideal en el sentido de que realmente veamos que las organizaciones hayan dejado de pagar sobornos, o que no dan dinero, o que impidan realmente el acoso sexual, etcétera, etcétera, o que no dañen el medio ambiente. Entonces, ahí viene un poco la cuestión que trata de resolver el libro, es, bueno, ¿por qué a pesar de que es un tema que entusiastamente se abraza por todos lados, sigue siendo una aventura pues un tanto hasta fracasada? Y lo que hace el libro es decir, bueno, es que hay ciertos peligros en los que cae el compliance, y es que muchas veces se cae en el autoengaño que es parte natural de tratar de justificar programas que por su simplicidad y su simpleza, pues no están realmente entendiendo la realidad de la organización, ¿no? ¿Y cuáles son esos mecanismos de autoengaño? Pues son mecanismos que tienen que ver sobre cómo las organizaciones hablan y evalúan en sí mismas sus programas de compliance. Y entonces identificamos, David y yo, que hay
una serie de falacias dentro de la manera como se miran los problemas de compliance, porque utilizan criterios sesgados, no completos, etc. Pongo un ejemplo muy rápido. Normalmente en un programa de compliance o de cumplimiento se dice que un elemento fundamental es dar entrenamiento a los miembros de una organización sobre temas de comportamiento ético en los negocios, cumplimiento normativo, etc. Y entonces ¿no? Los que se dedican a este tema han dicho, bueno, pues para asegurar ese tipo de situación, de mecanismo, es necesario impartir entrenamientos de manera periódica, de manera a los miembros de una organización sobre, qué sé yo, anticorrupción o lo que sea. Y entonces, muchas veces las organizaciones hablan de sí mismas o hablan de sus programas de cumplimiento justamente a partir de ciertos indicadores sesgados. Por ejemplo, es muy común que te digan, no, esta organización estamos muy bien en entrenamiento anticorrupción, porque mira, todos los años le dimos el entrenamiento a, qué sé yo, al 75% de los miembros de la organización. Bueno, pues eso podrá significar otras cosas, pero no necesariamente nos estará hablando sobre el aprovechamiento de lo que se intentó entregar en ese entrenamiento, cómo los individuos están interiorizando aquello que les están tratando de transmitir, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que trata el libro. Lo que hace el libro es básicamente plantear una serie de dilemas, ¿no? que si suceden en las organizaciones y que suceden justamente porque muchas veces las organizaciones no entienden que las dinámicas propias de la organización hacen que los esfuerzos de reforma, los esfuerzos de cambio de las organizaciones escapan de esta mentalidad racional que muchas veces se le imprime a los programas de compliance. Entonces, a muy resumidas palabras, esto es lo que intenta el libro y bueno, que nos gustó mucho hacerlo, que representó muchos retos, pero bueno, eso ya es materia de otros temas. Cedo la palabra al doctor David para las generalidades y vamos conversando. Gracias. Digamos que el libro y el tema del compliance desde el punto de vista de lo organizacional es un muy buen ejemplo de muchas cosas que suceden en muy diversas organizaciones y que hablan de esta, Luis decía hace rato, ¿no? La ilusión está detrás de la lógica organizacional y en el caso del compliance es además como medio retorcida la cosa, ¿no? Que digamos que la perspectiva de esta ilusión va cambiando en el tiempo, ¿no? La primera ilusión es, bueno, miren, cuando las personas se comportan mal en las organizaciones, o aceptan sobornos, o violan las normas, o se comportan poco éticamente de diversas maneras, etcétera, son manzanas podridas dentro del barril, ¿no? Son excepciones, son cosas exógenas que están fuera de la lógica de la organización, porque la organización es orden, procesos, normas, ética, ¿no? Y los seres humanos somos racionales. Y entonces, en el paso del tiempo, las pruebas empíricas, los estudios psicológicos, los estudios sociopsicológicos de las organizaciones comienzan a decir una historia totalmente diferente que dice, ¿saben qué? El comportamiento indebido es algo que está estructuralmente en las organizaciones, no viene de afuera, no son manzanas podridas. Todos nosotros, los seres humanos, en diversos momentos podemos caer en comportamientos indebidos o poco éticos y luego los racionalizamos, los justificamos y decimos que no cometimos errores, que no fueron poco éticos, que me lo dijo la organización o me lo provocó una orden o yo solamente seguí lo que me decía la autoridad que yo debería de hacer. Y entonces, shock, ¿no? Es decir, el comportamiento indebido, lo que llamamos el comportamiento indebido, es algo natural, entre comillas, de la propia organizacional. Y entonces el compliance es una maravilla, porque es la típica solución organizacional. Bueno, si entonces el comportamiento indebido es organizacional, organicemos el comportamiento indebido. Es decir, creemos mecanismos y normas y formas, procesos y reglas para hacer que las personas y las organizaciones terminen comportándose adecuadamente. Y cuando uno lo analiza desde el punto de vista organizacional, uno me da sorpresa de pensar que se pueda realmente asumir que existe un mecanismo organizacional para evitar el conflicto de interés general que cualquier organización
organización vive, porque somos seres humanos y porque vivimos en un mundo real, busca resolver problemas reales, sí a partir de estos marcos ideológicos y estructuras y procesos, pero teniendo mucho cuidado de no creernos nuestras propias ilusiones. Y es un poco lo que el libro trata de plantearse en el mundo del compliance. No nos creamos la ilusión de que con 3 procesos, 4 reglas, 5 capacitaciones y mucho dinero gastado en el cumplimiento, las organizaciones ya van a dejar de tener problemas. Es como el ejemplo que estaba diciendo Luis, ¿no? Porque tenemos mecanismos de evaluación y sistemas de dictaminación, va a haber buenos artículos. O porque tenemos buenas reglas para controlar a los profesores, va a haber buena docencia. Pues no. Bueno, lo mismo pasa acá, porque típicas compliance o reglas o normas, no es que eso va a generar organizaciones más obedientes ni personas que ya de la noche a la mañana cambian. Y entonces, esa crítica muy fuerte que hacemos en el libro a esta perspectiva viene aunada por una lógica de decir, bueno, y entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues lo que proponemos analizar la organización en su lógica social y en su lógica humana, ¿no? Es decir, en vez de la ilusión, nos planteamos una lógica de cómo las organizaciones no son monolíticas, sino una lógica de arenas, donde diversos grupos, actores, incorporan las reglas y los procesos y las normas y las contestan, las doblan, las interpretan y las acaban produciendo al final de cuentas, ¿no? El resultado no va a ser el proceso racional de las normas y de las estructuras, sino va a ser el subproducto de las interacciones políticas, sociales, grupales de una organización, y más vale que le pongamos atención porque pues van a ser, al final de cuentas, resultados. El libro fue bien interesante de pensar, y fue muy interesante de producirlo y de pensarlo con Arturo, que Arturo, ya vieron, es una persona con el pasaje en la academia, pero que ahora está dedicado a la práctica, ¿no? Y yo soy un ratón de biblioteca académico, y entonces la combinación resultaba muy interesante y fue todo un reto, ¿no? Yo no, cuando este libro lo comenzamos, yo no tenía canas y Arturo tenía más cabello, ¿no? O sea, fue un libro que sufrimos mucho. Me acuerdo mucho que el día que nos dijo Lulita que sí lo publicaba, estábamos muy felices, pero creo que la felicidad se nos acabó como a los 10 minutos. Porque ya nos metimos en un gran lío en este asunto. Muchas gracias. Pues bien, sería interesante incidir en esta, pues digamos, declaración que desde esta visión racionalista, pues es cuando menos escandaloso. Esto que decía, como esta naturalización del conflicto, del caer en ciertos problemas, digamos, con las normatividades, sean estas la legalidad o éticas o axiológicas de cualquier tipo. Esto que, o sea, es decir, que es inherente a la organización, es cuando menos escandaloso para el racionalista y va de la mano con una contraposición que propone en el libro, que ya mencionaba de paso el doctor David, que es 2 metáforas para comprender a la organización, ¿no? Por un lado, esto que decía, como monolito, y por el otro lado, como una arena política, que va de la mano con cómo empieza la propia definición, cuando nos dicen que los compliance son construcciones políticas y que en tanto políticas están dispuestas o son susceptibles o necesariamente serán abordadas a partir de interpretaciones, análisis y sobre todo juegos de poder. ¿Qué implica este cambio, digamos, que sin querer exagerar, pues hasta tiene ciertos visos de cambio paradigmático acompañado de esta transformación metafórica? No sé, ¿quién podría? Bueno, pues uno de los retos argumentativos de lo que estamos proponiendo es que generalmente se asume en la disciplina organizacional, en la administración, por ejemplo, que las mejores soluciones son aquellas que son técnicas y no conflictivas, ¿no? Y que, digamos, despolitizan los asuntos, y al despolitizarlos se resuelven. Nosotros estamos atreviéndonos a decir que es al revés. Que politizar el asunto es el primer paso fundamental para encontrar soluciones.
porque el problema de despolitizar es justamente crear una ilusión y un autoengaño de que los seres humanos básicamente podemos hacer una perfecta diferenciación entre el mundo privado y el público, entre lo debido y lo indebido. Y segundo, se asume que los seres humanos no negociamos, no interpretamos y no tenemos que estar relacionándonos con otros para interpretar el mundo. Y luego tercero, asume que somos capaces de darnos cuenta cuando nos autoengañamos. Esas tres cosas nosotros decimos, no, no pasa en la realidad. Las personas tienen que negociar su camino, tienen que convencer a otros, tienen que crear retórica y tienen que vender sus ideas. Y además son perfectamente capaces de autoengaño. Es decir, cuando las cosas no van bien, somos perfectamente capaces de seguir pensando que estamos haciendo todo, ¿no? El asunto psicológico, social y político están inmersos en la solución. Ese es el atrevimiento que nos tomamos en el libro. Decirles, fíjense que al contrario, nos enseñan muchos libros de texto, politizar el asunto nos va a dar mejores. No tratamos de crear un libro donde a la politización va a terminar en decir, pues así somos, ¿qué hacer? No tratamos de decir, no, al politizar, los mecanismos y los instrumentos para generar un compliance más sólido van a ser más útiles, porque vamos a estar preparados contra el autoengaño, vamos a estar preparados para las negociaciones, vamos a estar preparados para que haya diversas perspectivas dentro de la organización respecto de lo que es el compliance, y entonces ello generará mejores instrumentos. Ese es ahí es donde la fuerza actual, lo diría mi mamá, ¿no? Porque lograr ese giro argumentativo es algo que cuando ya lo presentamos hace algunos meses con gente de empresas, sí vimos que se como diciendo, como que no lo vemos tan fácil de hacer. Sinceramente, no algunos de los No, totalmente coincido. Digamos que en mi diálogo casi diario y permanente con oficiales de cumplimiento o con abogados corporativos o en fin, con la gente que normalmente está inmersa en este tema del compliance, siempre he identificado, siempre he tenido esta sensación de estar en un diálogo en donde todo es perfecto, ¿no? Todo o aparenta o quisiera ser perfecto. Muy pocas organizaciones, salvo que estén metidas en un lío muy gordo, suelen hablar abiertamente de la corrupción, del fraude, del acoso que puede estar sucediendo dentro de las organizaciones. Normalmente, como auditor forense, pues normalmente me invitan o me llaman, pues cuando ya hay un problema gordo y ahí es donde sí se empiezan a abrir. Pero no, cuando salvo esos espacios o esas conversaciones que normalmente son privadas o muy cerradas, pues las organizaciones en general no les gusta hablar de eso, no les gusta saber que el lado negativo, el lado malo, digamos, del ser humano también habita en esos espacios, ¿no? El espacio organizacional. Yo recuerdo que cuando era muy joven y estaba estudiando el tema de la organización, eso fue algo que siempre me apasionó. Es decir, ¿por qué las organizaciones, y en principio todo el mundo nos agregamos a un colectivo que llamamos organización para buscar unos fines o unos objetivos comunes y tenemos un presupuesto y tenemos una misión, etcétera? ¿Por qué existen desviaciones? ¿Por qué existe corrupción? ¿Por qué existe burocratismo? ¿Por qué? Y la reflexión ha venido acrecentándose ahora que me dedico justamente a tratar de ayudarle a las organizaciones a investigar este tipo de problemas. Y en ese diálogo que he encontrado es eso que tú mencionas, David, ¿no? Esta sobresimplificación de la realidad, porque muchas veces pienso que los que están dentro del mundo del compliance pues no tienen necesariamente una formación muy completa de cómo funcionan las organizaciones. Normalmente son personas o hechas en la materia de los negocios o bien en la materia legal, y no hay ningún problema que venga así una de otra, pero viene un poco de la carencia, la falta de esa formación organizacional, administrativa, ¿no? Como lo queramos llamar, que les permite entender que las lógicas organizacionales van más allá de la propia pretensión de control. Y en consecuencia, lo que tienes es que hay mucha simulación en las organizaciones. Simulo que no pago sobornos, pero pago sobornos. Simulo que en mi organización todo el mundo nos respetamos, pero hay acoso sexual. Simulo que respeto las leyes, pero no pago impuestos. ¿Sí? Entonces,
hay ese tipo de malas prácticas dentro de la organización. Muchas gracias. Pues quizás sería interesante que para quienes van a leer el libro, pues, como una parte tanto seductora, nos pudieran narrar algunos de los casos que presentan en el libro. Están, hay varios, ¿no? De Porpinto, de Enron, etcétera. Alguno que parezca significativo para ustedes y que pudiera poner, como dicen los anglos o manuches, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Muchas gracias. Bueno, uno de los casos que quizás más me han apasionado entender de por qué sucedieron y cómo sucedieron, pues es sin lugar a dudas el caso de Enron. El caso de Enron es uno de los casos más importantes en materia de entender cómo las organizaciones pueden entrar en lógicas completamente ajenas a lo que dice su discurso de probidad y de integridad. El caso de Enron, para los jóvenes asistentes al aula, fue un caso que en su momento fue quizás el caso más paradigmático por el fraude que se cometió. Enron era una compañía importante en su momento, era la quinta compañía más importante de los Estados Unidos y solamente ella tenía y manejaba activos que superaban por mucho el PIB nacional de muchos países, ¿no? Y fue una compañía que entró en prácticas corruptas en el sentido de que empezó a simular movimientos contables. En la contabilidad, básicamente, hay una máxima y un principio fundamental que dice que los ingresos de hoy no los puedes reportar como ingresos futuros, ¿no? Los ingresos de hoy los tienes que reportar y los tienes que registrar en libros como son en el tiempo en el que sucede. Y estos amigos, en coalición, en colaboración con el auditor externo de aquel entonces, se inventaron un concepto de market, que básicamente lo que pretendían hacer era poner como ingresos presentes ventas futuras, ¿no? Y eso generó una gran distorsión en los libros contables de Enron. Mucha gente invertía en las acciones de Enron justamente basados en ese tipo de análisis. Y sin embargo, se cayó el teatrito. Se cayó el teatrito porque llegó a ser tan excesivo los ingresos que reportaban que una periodista no se lo creyó, escribió unos artículos y a partir de ahí se detonó toda la investigación que paradójicamente todo detonó en el mítico 2001. En diciembre del 2001, mismo año cuando suceden las Torres Gemelas, en septiembre fue las Torres Gemelas y en diciembre se estalló el tema de Enron. El caso de Enron me parece que es muy importante porque es el caso en donde lo que vemos es cómo una gerencia, una alta gerencia, ¿no? En ese ánimo, pues yo diría alucinante y depredatorio, ¿no? Lleva a la organización a vender esquemas de ilusión por meramente un asunto de codicia, fundamentalmente. Y vemos cómo la organización en sí misma va entrando en un esquema depredatorio y donde se empiezan a normalizar conductas absolutamente ajenas a la ética y a las normas regulatorias. Es muy característico, por ejemplo, en el caso de Enron, que mucha gente que sabía, que veía que los libros contables, etcétera, y que tenían buena preparación, porque no fue un tema de falta de educación técnica, ¿no? Había normalizado el tema del manejo de contable engañoso, básicamente bajo el argumento, pues es que, pues si está avalado por el auditor externo y lo dice mi jefe, pues debe estar bien. Y hasta ahí se acabó, y eso llevó a un planteamiento. Entonces yo creo que ese es un caso muy interesante precisamente por la manera en cómo la organización se resbaló a sí misma en el autoengaño, causando el gran catástrofe y fraude que significó para el capitalismo. La palabra normalización es la crítica, ¿no? En este punto. Es decir, esta práctica se llevó años y estaba justificada. O sea, es algo que estamos haciendo que está bien, que es legal, que es racional, somos innovadores, es decir, el fraseo es muy impresionante. A mí
de los casos que yo he estudiado, no está en el libro, pero digamos los casos que he estudiado y que también pueden ser buen ejemplo. Recuerdo uno de una empresa privada muy grande en México que nos pidió ayuda para crear una política anticorrupción al interior y gastaron mucho dinero, muchos recursos, muchas ganas. Y cuando el grupo de investigadores dijimos, oigan, es que fíjense que hay un problemita básico de lo que ustedes hacen, ¿no? Si una persona de esta organización quiere hacer una denuncia o quiere cambiar algo sospecha que no está bien, el problema es que toda esa decisión acaba siendo justificada porque lo mismo todo. Es decir, nada se mueve si el director de la organización dice que no dice algo que cambie. Entonces, vamos a cambiar todos los procesos que ustedes quieren y crear todas las reglas que ustedes quieren dentro de la organización. Pero el problema es que la estructura es una organización en la de la obediencia. Tú eres buen miembro de la organización si obedeces lo que dice la dirección de la empresa. Nada va a cambiar, vamos a cambiar todas las reglas y meter sistemas de compliance. Si ustedes no cambian esa cultura organizacional, los mecanismos de racionalización y de normalización van a continuar. Entonces, por eso este punto de la paradoja es muy importante, ¿no? La paradoja en el sentido de que la metáfora buenos contra malos, paladines de la transparencia versus los vampiros corruptos, es muy llamativa, es moralmente muy comprable, pero es muy real. Y es una metáfora que se alimenta a sí misma para seguir en un camino en el cual nos estamos autoengañando, pensando que tenemos mecanismos como el compliance racionalista, digamos, y que eso va a cambiar las cosas. No es que sea absolutamente racional, tú lo sabes mucho mejor que yo. De hecho, tú tenías un programa de compliance a tu propia, es un mal programa de compliance. No sé si quieras decir algo al respecto. Sí, totalmente. Dentro de los absurdos que ha traído el discurso de compliance, es que las organizaciones que empezaban a ser multadas de manera muy severa por los reguladores internacionales, no solamente norteamericanos, sino también el regulador francés, el brasileño, etcétera, pues empezaron a hacer obviamente un lobby muy importante. Y consecuencia de ese lobby es que actualmente la gran mayoría de los reguladores a nivel mundial que miran o que están a cargo del cumplimiento de regulaciones, llámese anticorrupción, lavado de dinero, etcétera, han metido en su propia regulación una serie de salvedades que básicamente se resumen en los siguientes. Yo, regulador, en caso de que te encuentre a ti culpable de violar una norma, una ley, digamos que pagaste sobornos en violación de la ley anticorrupción, te voy a multar o te voy a condenar. Pero, y aquí viene lo que se ha hecho, es si tú me demuestras que ese acto corrupto sucedió pese a que ya tenías implementado un programa de compliance y entonces en realidad lo que tuviste fue un tema de manzanas podridas de una persona allá al interior de la organización que se desvió y cometió la corrupción, entonces seré benevolente contigo y no te multaré o no seré tan severo contigo. Bueno, eso llevó en consecuencia que muchas veces las organizaciones lo que están haciendo es simular los procesos de compliance y básicamente lo que hacen es comprar un seguro, ¿no? Y entonces ahora tienes ya casos muy cínicos, pienso en una compañía en particular que está en el sector de petróleo y gas, muy conocida, lo digo porque es público la información, pero Salicor, por ejemplo, es una compañía que ha sido condenada y ha sido imputada 4 veces por pagar sus bonos, ¿no? Entonces, me da la impresión que ya incluso hasta como que calculas el cuánto vas a tener que pagar de multa, ¿no? Pues como que sí me alcanza. Entonces pago el soborno, me va a costar tanto, menos lo que voy a perder por multa, y entonces se vuelve realmente una cuestión cínica. Y es justamente trata de ser el libro, trata
de levantar la alarma y decirle al compliance officer o al interesado en, en el compliance, decir, ojo, esto te puede llevar a esquemas verdaderamente terribles, porque no hay nada peor en el mundo de las organizaciones que la simulación. No hay nada peor que pensar que tienes controles internos y no hacerles caso, porque entonces entras en una lógica completamente perversa. Muchas gracias. Pues es interesante esta parte, ¿no? Digamos, de la normalización y, bueno, su cercanía con la normalización, porque a final de cuentas la heteronomía está contextualizada, ¿no? Y digamos que esto está relacionado con estos cuatro axiomas. Los cuatro axiomas no son caprichos, son resultantes, digamos, de afirmaciones científicas, como por ejemplo esta de que una organización es controlable, o la conducta humana que sostuvieron a todos los edificios, por ejemplo, de la psicología, de la administración del siglo pasado. Entonces, ir a contrapelo de esto no es sencillo. En este orden, la siguiente pregunta que me gustaría plantear es ¿cómo entonces, a partir de esta propuesta política atravesada por el poder, podríamos pensar el diseño, la gestión, la implementación y la gestión de los programas de compliance para que, pues digamos, pudieran salir de este problema que nos han estado señalando? Ok. Bueno, pues lo que en resumidas cuentas proponemos es plantearse el compliance como un proceso de modificación o de reforma organizacional, en donde advertimos que no es un proceso lineal, sino lo que planteamos es un proceso que requiere de consenso, de negociación, de regateo, de creación de acuerdos de coalición, es decir, aceptar de partida que hay grupos dentro de la organización, que hay estructuras dentro de la organización a las cuales hay que subir a un proyecto de reforma, de cambio, que ese proceso tiene que ser negociado y tiene que ser relativamente abierto en un sentido estratégico, y que a partir de ahí se plantee, digamos, que es una labor que tiene que obtener ganancias de corto plazo más o menos identificables con el fin de ir avanzando realistamente en ganancias de largo plazo que puedan ser nuevamente renegociadas y repensadas por los propios equipos de la organización. Entonces, en vez de asumir que toda la organización va a obedecer a una línea racionalista que viene de arriba abajo, tampoco nos vamos por el lado, digamos, más populista de se llama de abajo para arriba, sino lo que proponemos es que si viene de arriba para abajo, pero como un compartido, que nosotros asumimos le permita a la gente de la organización estar advirtiendo sobre los tropiezos, porque el proceso de reforma de este tipo tendrá tropiezos. Va a haber cosas que no funcionan, va a haber ideas de que íbamos a cambiar el comportamiento por esta norma y la norma no funcionó, o se generó este proceso estructural y generó peores resultados que los. Entonces hay que generar nuevos cambios y nuevos acuerdos para lograr sostener, digamos, a través de una coalición organizacional, un proyecto de reforma en el camino de mediano y de largo plazo. Más o menos lo que es. Y solamente para complementar, también el libro lo que hace es aportar al lector y al interesado en el tema de compliance dos advertencias que las resumimos en dos paradojas. Y le decimos, ojo, en tu esfuerzo de reforma, en tu esfuerzo de compliance, que proponemos lo que acaba de decir David, nunca jamás dejes de saber y de entender que en la organización en la que trabajas, sea la que sea un banco, sea una farmacéutica, sea una universidad, la que sea, una escuela, lo que sea, siempre tendrás dos paradojas, tienes que cohabitar con dos paradojas, la que llamamos la paradoja de la perenidad, que es básicamente este entendimiento de que la posibilidad de el engaño, la posibilidad del fraude, la posibilidad de la corrupción, la posibilidad de que el acto corrupto nunca lo vas a poder erradicar al 100%, ¿no? La complejidad humana que sucede dentro de una organización es a tal grado y a tal nivel que es imposible que lo puedas erradicar, por más afán que tengas, por más automatización de sistemas que tengas. Eso no lo vas a poder. Siempre es un tema que va a estar perenne, ¿no? Y segunda paradoja, la paradoja de la dualidad. Lo que hoy puede ser la solución,
mañana puede ser el problema, ¿no? Merton me parece que ya lo decía ya en los años 70, es decir, lo que hoy puede solucionar el problema de que se está enfrentando en la gestión, mañana se puede convertir en parte del problema. Y eso es muy real en el mundo de compliance, porque digamos que lo que nos ha enseñado 50 años de entendimiento moderno de compliance, como lo escribí al inicio de la charla, es que la solución que hoy nos inventamos, por ejemplo, en su momento se pensó que una buena manera de ayudarle a las organizaciones a mejorar sus estándares de comportamiento ético era a través de la implementación de los códigos de conducta, los códigos de ética, ¿no? Que fue una invención, fíjense ustedes de dónde, de la industria militar, ¿no? Para evitar la regulación. Y dijeron, no, nosotros nos autorregulamos. Entonces se inventaron el tema de los códigos de ética. Bueno, el código de ética después se ha convertido pues, en un problema en el sentido de que le da, lo que decíamos hace rato, le da una falsa expectativa de control a la organización de comportamiento ético, básicamente pues porque tenemos un código de ética. Sí, pero ¿y quién lo conoce? No, nadie, pero tenemos un código de ética, luego entonces somos una compañía ética. Y entonces esto se convierte en una suerte como de salir en la fotografía, ¿no? Entonces, la solución que en un momento se pensó se convirtió en un nuevo problema, ¿no? Y eso es algo que también tiene que pensar siempre el que está encargado del compliance, que tu solución no debe de perpetuarse en la organización, tu solución debe de coexistir o debe de ser flexible para entender y adaptarse a las complejidades que se vayan presentando. Un poco rápido a la charla del profesor Luis Montaño. Las formas organizacionales de la universidad, por ejemplo, ¿no? Seguramente van a tener afectaciones con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que se presenta como una solución, como una innovación tecnológica, seguramente el día de mañana tendrá problemas porque así es en la realidad de las organizaciones, ¿no? Muchas gracias. Digamos que esta dualidad ya interpretada en un tamiz político, como se propone, pues abre la puerta a un lenguaje que, digamos, en ciertos campos, la administración de empresas o ciertas perspectivas alternas y algunas incluso contrapuestas a la teoría organizacional, podrían generar ciertos problemas, ¿no? Porque, digamos, si hablamos de política en la actualidad, pues hablamos de democracia, ¿no? Podríamos hablar, digamos, de un asunto político en otro marco. De cara a esto y de cara a este desafío, ya nos decía el doctor Ramírez, los propios empresarios se rascaron un poco la cabeza, pero ¿cuál es su expectativa con respecto a la academia? Digamos, la academia cercana, la academia lejana, no quisiera yo decir academia contraria, no debería existir contrapuestos en un sentido de una pugna, sino a las que están más cercanas y más lejanas de estas convicciones. ¿Cómo más o menos ustedes consideran que va a ser la recepción de esta propuesta? ¿Qué dogmas, qué lugares comunes desafía, al menos con respecto a esta academia en el contexto mexicano? No sé si pudieran decirnos algo al respecto. La ilusión que Arturo y yo teníamos, todo el mundo tiene que trabajar sobre ilusiones en parte, ¿no? Nuestra ilusión cuando discutíamos el libro y su desarrollo era que nosotros estábamos trayendo lo más avant-garde de la teoría de la organización a la discusión de compliance, ¿no? Y no quiere decir que sea perfecta ni que vaya a ser la final, pero digamos, estábamos trayendo, ¿no? Los 60, 70 años de discusión de la teoría del cambio y de la reforma organizacional, y la estábamos adaptando a un fenómeno que necesitaba y necesita urgentemente una base sólida para llegar a una nueva ola de un compliance efectivo. Entonces, como sabemos, en la academia, igual que en todos lados, pues son pequeños grupos, y estos grupos van tratando de hegemonizar ciertos conceptos. Me queda claro que hay una línea desde el ángulo organizacional que
va a leer y estará leyendo este libro como la continuación aplicada de muchas de estas visiones contemporáneas. Pero bueno, a final de cuentas, digamos, el profe me ha enseñado y hemos tenido discusiones al respecto. Las escuelas dentro de nuestros propios rollos organizacionales son diversas, ¿no? Están la teoría de la organización, los de estudios organizacionales, los de la sociología de las organizaciones, los del management. Y entonces yo creo que en varios de estos espacios, en algunos de estos espacios, no va a ser tan bien recibida, lo cual no es ningún problema. Pero en todo caso, fíjate que la parte teórica me preocupa menos, sino más me preocupa la otra parte si estamos llegando a este punto de equilibrio donde estamos proponiendo una solución pragmática o que suene pragmática y que cree una nueva ilusión suficientemente realista para que sea adaptada en las organizaciones. A mí, y a partir de las pláticas que tengo con Arturo, el problema de la simulación me parece una de las cosas más fuertes que está sucediendo. Él lo ve en compliance, yo lo veo en corrupción en México, y la simulación lo que está perdurando y las consecuencias de ello creo yo que sí son pues, muy preocupantes. Gracias. Y de mi lado, lo que yo diría es que, a ver, es un texto, y eso lo celebro, de algo me siento orgulloso de este texto, es lo que voy a decir. Es un texto que fue escrito desde por dos personas que estamos en ámbitos distintos. Es un libro que me parece intenta hacer un ejercicio muy loable de diálogo entre la academia y la práctica, ¿no? Es decir, quien lo lea, quien revise el libro, encontrará que hay capítulos mucho más enfocados hacia la conceptualización y hacia la teorización, y hay capítulos que tratan de abordar más temas como tanto de la experiencia y del sentido práctico que ambos aportamos a. Entonces, en ese sentido, me parece que es un texto que en el ámbito académico quizás lo sientan algo largo, ¿no? Algo más como un ensayo que como un libro muy robusto académico. Y del lado de la academia, de la práctica, lo que he visto, los comentarios que me han hecho algunos colegas es, pues como que está muy denso, ¿no? Arturo, está como que no le termino de entender qué es lo que quiere decir. Está como en medio de los dos mundos. Y en ese sentido, pues, bueno, la expectativa y la esperanza, al menos, ¿ya? Y seguramente también tuya, David, es que sea un libro que no pase sin pena ni gloria, sino que tenga algún tipo de lectura, algún tipo que invoque o que provoque algún tipo de reflexión. Eso sería la máximo interés que podemos tener. Muchas gracias. Pues bien, este ejercicio, digamos, de escritura a dos manos desde estas dos perspectivas, pues desafía esas caricaturizaciones que exponía y denunciaba ahora el doctor Luis Montaño, que a veces desde la academia se desprecia a la parte profesional aplicada y a la inversa. Pues bien, para ir cerrando esta parte y dar paso a las preguntas del público, no sé si pudieran hablarnos un poco de la perspectiva, tanto de permítanme decirle así, no sé si eso sea, pues este programa de reflexión, de investigación que ustedes se inauguran sobre los compliance desde esta perspectiva. ¿Qué esperan, qué auguran? Y sobre todo, pero no en el sentido ya que lo hemos visto ahora, sino si ustedes mismos han planteado un camino y bueno, algunas impresiones o algunas cuestiones que quisieran decirnos para promover, para finalizar. Muy bien. Bueno, a ver, hoy, como toda obra que pues no es completa, ni mucho menos, y jamás lo entendimos como tal, y es un libro que al final también deja muchas preguntas, deja muchos temas en el tintero que no se desarrollaron, en gran medida por falta de tiempo, falta de espacio, más de tiempo, pues, que nada. Y entonces en ese sentido creería yo que sí, si en algún momento los planetas se nos alinean, podría haber una nueva obra que tratara de hablar sobre aquello en lo que no se abordó en este momento. Y dentro de ese amplísimo mundo o temas de los cuales no habla el libro, pero que creo que podría ahondarse más adelante, es en hablar de el compliance, cómo se vive, cómo se está experimentando el compliance
en organizaciones que están operando en ambientes sociopolíticamente hablando adversos al Estado de Derecho, porque el compliance parte de un supuesto, que hay un Estado de Derecho, que hay una norma, que hay una ley, que hay que cumplirla, porque si no la cumples va a haber un regulador que te va a venir, te va a dar de golpes, de coscorrones, a manera de multas o te meten a la cárcel, lo que sea. Y en ese sentido es una lógica perfectamente racional. ¿Sí? Tengo que tener compliance para cumplir las normas, para que esas normas a su vez no se me ven, no me caiga el peso de la ley, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en las organizaciones donde ese entendimiento, ese supuesto de Estado de Derecho no existe, o existe de una manera muy nivelada, muy, como que es orgullero, ¿no? Con muchos agujeros? Ahí hay una hay una otra dinámica y hay otras simulaciones que no aborda este libro, pero creo que podría ser interesante abordarlas en otro. A mí me ocurre que me gustaría nada más que nuevamente la vida no se alcanza, que uno quisiera. Pero a mí me encantaría hacer algunos talleres para llevar a cabo en ciertas organizaciones, en ciertas empresas, lo que sería llevar a la práctica la propuesta que hemos planteado. En la presentación que tuvimos con los amigos y amigas de Arturo, de diversas empresas, se platicó algo del asunto y hubo buena percepción, digamos, de que sería una buena manera de hacerlo, porque el libro no quiere vender, aquí está la receta, ¿no? La receta es decir, esta perspectiva, y luego es como llegamos a la acción, pues no implica volverse a sentar en el escritorio, no implica diálogo y una práctica compartida entre las empresas o las organizaciones y nosotros en la construcción con gente que está ahí en acción de cómo se llevarían a cabo estas propuestas normativas, ¿no? Teóricas que nosotros planteamos. Ojalá que lo demos hacer a otra de los días que nos da la vida, deberíamos intentar. Muchas gracias. Pues bien, vamos a pasar a las preguntas del público. Queda abierta la invitación a leer el libro. Es un libro espectacular, como dice el maestro Arturo, desarrollando un tono crítico, ensayístico, pero de gran rigor. De gran rigor, es un texto formidable y bueno, invitados e invitadas a su lectura. Vamos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, algunas cosas que anoté aquí ustedes ya las han tocado, pero me llamó mucho la atención y bueno, un poco conozco más a David, pero también tiene que ver con su personalidad. Él habla del compliance como una ilusión, pero Arturo ya tocó el punto que a mí me interesa, que es las prácticas perversas. Si las organizaciones, las empresas específicamente, utilizan estos mecanismos por los beneficios que les puede generar. Específicamente en materia penal, hay una disposición que establece atenuantes importantes cuando hay el programa, a cuando no lo hay, cuando se cae en la comisión de delitos. Un poco eso llama la atención. El otro punto es que la responsabilidad penal de las empresas en el mundo, internacionalmente y sobre todo en el sistema anglosajón, tiene mucho tiempo y no tiene mayores discusiones, pero en nuestro sistema jurídico y en nuestra cultura específicamente mexicana es un gran problema. O sea, la responsabilidad penal generalmente se asume como una responsabilidad individual. Y entonces aparece la figura del chivo expiatorio, ¿no? Un poco lo de las manzanas podridas. Bueno, sí, hubo corrupción, hubo delito, pero pues ahí está el responsable, es el que va a cumplir y el que va a pagar. La responsabilidad penal de las personas morales en México, si bien los códigos penales ya la están estableciendo, la verdad es que es todavía muy complicado llevarla a cabo, incluso los procedimientos no se están generando de la manera que debería ser. Entonces, un poco preguntarles si efectivamente, y creo que sí, bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Este tema de los sistemas jurídicos y de la cultura que se tiene, estoy hablando sobre todo del ámbito jurídico penal, es algo que a tomar en cuenta para poder establecer este tipo de programa, digamos, de un programa de cumplimiento distinto a lo que, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos nos podría dar. No, completamente de acuerdo. Es decir,
el concepto de la responsabilidad penal de la persona moral, bien señalas, es muy joven, muy nuevo en la estructura jurídica mexicana. Si no me recuerdo, desde 2016, o sea, es muy reciente. Y nos falta mucho por madurar y por terminar de cantar. Ahora, lo que yo pienso es que había o es necesario transitar en ese ángulo, es decir, las organizaciones son también culpables o son también responsables en gran medida de muchos de los delitos que suceden en su nombre o en su representación, ¿no? Es decir, el pago de sobornos a un funcionario público para ganar un contrato. En mi experiencia no es porque el empleado se despertó y dijo, ah, como que va a pagar un Rolls Royce al funcionario. Pues no, lo hace pues porque en alguna medida incluso hasta está como invitado a que lo haga, ¿no? Porque de esa manera va a ganar un bono, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente hay una responsabilidad y yo creo que esta es la parte medular del asunto. ¿Cómo hacernos responsables de nuestros actos? Ese es el punto. Y el compliance en un momento se presentó como la solución a ese dilema y como tratamos de explicar aquí, pues eso se nos está quedando corto porque muy rápido le dimos la vuelta y muy rápido nos encaímos en el discurso y entonces encontramos las maneras de cómo limitar este propio ejercicio. Pero al final del día lo que me parece que uno de los grandes retos de la sociedad, en su conjunto, de la sociedad actual, es justamente ese, revalorizar y replantear la responsabilidad como un elemento fundamental en nuestra vida diaria como individuos, pero también como participantes de las organizaciones y de las propias organizaciones a las cuales pertenecemos. Vamos. Hola. Yo me paso un elemento que es clave y que también en la presentación pasada sobre lo que es el foro dentro de las organizaciones. Pero creo que hay una situación con el compliance que es justamente este elemento del poder y esta lógica de arriba hacia abajo, que quizá también por resolverse precisamente en términos de que tres casos que plantean, que es Enron, el Fortito y el de la NASA con el Challenger, reflejan cómo la alta gerencia fue la que provocó y dio inicio a estos actos de fraude, negligencia corporativa, falta de ética profesional. Entonces, parecía que entonces esta lógica de arriba a abajo no funciona porque es donde justamente surge los actos de corrupción los normalizan abajo o se terminan por generar entonces cierta lógica, ¿no? Ya en la parte operativa. Y justamente en el libro plantea algunas de las soluciones que han surgido en los programas de compliance, que es crear áreas que no son parte de la jerarquía de la organización, ¿no? Como los ECOs, que son justamente estos jefes de ética y de compliance. Entonces parece que la parte del poder sí es muy potente porque esto justamente le pone muchos problemas a los programas de compliance. Entonces esta lógica que no debería caer en el populismo que es ir de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la solución ante esa lógica del poder que es justamente la que vemos que ha dado pie a los grandes fraudes en muchas empresas? Enron, Siemens, por ejemplo, también, que es la alta gerencia la que justamente tiene el conocimiento de los sobornos, porque parece que ahí es donde otra vez truenan todos los programas de compliance, porque todos te piden un liderazgo muy sólido. Y la gran pregunta siempre es, ¿y cómo generamos ese liderazgo sólido? Sí, partiendo de ese liderazgo sólido es donde surge la corrupción, pero la corrupción importante, los fraudes escandalosos, ¿no? WorldCom, Enron, todos estos surgen de esta parte de la organización. Está muy buena tu pregunta. Sí, lo que decía el profesor Montaño está muy interesante porque es difícil de contestar, pero déjame bocetar una posible respuesta y a ver si me acuerdo, pero creo que era Herbert Simon, ¿no? El que decía que hay dos tipos de decisiones, las decisiones programadas y las no programadas. Las decisiones programadas, digamos, no tienen tanto problema desde el punto de vista de los márgenes de discreción que tienen, porque son decisiones que de alguna manera son parte del procedimiento de la organización, ¿no? Las decisiones programadas.
Las decisiones no programadas, las decisiones las que se toman dentro de una organización ante contextos o coyunturas en las cuales no hay un protocolo a seguir, son las que se convierten más complicadas. Me parece que nos puede dar la falsa interpretación de que las organizaciones, todos los delitos siempre ocurren en la gerencia, porque de alguna manera ahí están los máximos márgenes de discreción, y entonces el tomador de decisiones decide en un momento dado, pues, brincarse las trancas y sobornar a un funcionario público con tal de que le entregue un permiso de construcción más rápidamente y entonces montar sus bienes, que fue el caso del Bulma, ¿no? Más sin embargo, en mi experiencia, en mi práctica profesional, lo que sí he visto es que aún en las decisiones programadas, en esas en las que ahí también los individuos tienen ciertos márgenes de decisión, ciertos márgenes de poder que a veces también utilizan a su manera. Evidentemente, el fraude que puede cometer una persona a nivel operativo, la magnitud será completamente distinta a la que se puede cometer en la alta gerencia. Es decir, el fraude que significó Enron o Odebrecht o cualquiera de los otros de estos, pues no fueron fraudes que los cometió, qué sé yo, el responsable de mantenimiento o el responsable del warehouse, del almacén. Tuvieron que pasar por la alta gerencia en gran medida porque ahí están las estructuras de poder o las estructuras de decisión que permiten eso. Entonces, pero lo que quiero decir es que no nos vayamos con la falsa sensación de que solamente en la ápice estratégico de las organizaciones sucede el fraude y la corrupción. También abajo, pero en magnitudes distintas. No sé si alguien quieres. Está engañando la pregunta. Tengo la impresión cada vez más, no tengo una respuesta completa, pero tengo cada vez una impresión más cercana a pensar que nuestro modelo por seguir con Simon, nuestro modelo del ser humano, ¿no? De la persona, en la gerencia, en la administración, en la lógica organizacional, está sufriendo una sacudida muy fuerte de cosas que ya más o menos sospechábamos. Pongo un ejemplo. El tema de la motivación intrínseca. Este asunto que durante tanto tiempo fue, no, los seres humanos se dirigen por incentivos. Tú lanzas incentivos y la gente va a cambiar su comportamiento. Si le lanzas incentivos negativos, va a cambiar su comportamiento. Si tiene incentivos positivos, va a cambiar su comportamiento. Entonces es un asunto de cálculo. Somos unos calculadores, ¿no? De incentivos. Y entonces dirigimos, hacemos estructuras organizacionales, estructuras de compliance, estructuras administrativas, bajo la idea de que los seres humanos nos pica el ombligo, generan un incentivo y cambiamos nuestro comportamiento. Se ha olvidado completamente la lógica de la motivación intrínseca, ¿no? Estudios y experimentos muy sólidos demuestran que a las personas nos mueve muchas cosas para hacer nuestras labores de cierta manera que consideramos correctas y adecuadas porque nos gustan. Y que la cosa cambia cuando alguien nos dice que te va a pagar dinero o te va a castigar. Entonces todo cambia, ¿no? Lo que hacía una motivación intrínseca la empieza a hacer una motivación externa, ¿no? Y entonces ahí está una de las razones probablemente de perpetuación de nuestra dilema respecto de la corrupción o del fraude, ¿no? Porque seguimos pensando entonces que las personas simplemente las tienes que castigar o las tienes que incentivar para que cambien. ¿Y qué sucede cuando tú le das a las personas la suficiente voz y la suficiente capacidad de establecer que algo no me gusta en la organización, o levantar la mano y simplemente decir, hay algo aquí que no me huele bien? ¿Con quién tendría yo que platicar? ¿Cuál es mi camino organizacional para comentar con alguien que lo que está sucediendo en la organización parece que no va bien? ¿No? Es una lógica de motivación intrínseca muy fuerte que hay un enorme miedo de implementar en muchas organizaciones. Artur, todos los años me pasa el informe de ACFA, ¿no? Y sistemáticamente cada año, el 70%, algo así, de los casos que se descubren de fraude vienen por denuncia. No por los de compliance, no por las carísimas estructuras de las normas, viene porque la gente tuvo algún canal y alguna capacidad de decir, oigan, aquí está pasando algo raro. Así fue en Enron, por cierto, la periodista y luego una persona del área de auditoría, una mujer, las dos, por cierto, se atrevieron
levantar la mano y dijeron, eso que está haciendo la contabilidad no está bien, ¿no? Pero después de muchas reuniones donde todo el mundo le decía, claro, está bien, y seguían levantando la mano, eso que están haciendo no está bien. Y entonces así fue como se levantó el asunto de Enron. Entonces yo creo que hay una lógica de nuestro modelo de la persona que urge que le cambiemos para que no caigamos en la trampa de que o es solamente de liderazgo o es un asunto de abajo para arriba y cómo se va a resolver. Más bien es cuál es nuestra visión de los seres humanos y qué espacio les damos en la organización a los seres humanos para levantar la mano y decir, oiga, no va bien, ¿no? Algo que no está funcionando. Sí, buenas noches otra vez. Ya no les voy a hacer otra pregunta porque cada vez son, decimos, más cansados, más difíciles las preguntas. No hay una pregunta, es un comentario simplemente. Hace poco fui a un concierto en la Ciudad de México y antes del concierto había una plática y la sala estaba llena para escuchar la plática. Y después de la plática tan interesante, bueno, yo en lo particular disfruté mucho más el concierto. Algo similar me sucede con ustedes. Su plática, su presentación, sus ideas, sus conceptos, las referencias prácticas me han parecido realmente muy interesantes. Nos dan perspectivas, digamos, más frescas, más reales, más desencantadas del mundo, si quieren, pero, digamos, también nos permiten enfrentar con mayor capacidad la realidad de escapar al autoengaño, a la simulación, que sabemos que siempre van a estar presentes y que también hay que combatirlas. Bueno, lo que quiero decir es que con su plática, igual que con la plática del concierto, entonces me dio mucho más interés y disfruté mucho más el concierto, y con su plática de ustedes, bueno, con esta presentación me dan muchas más ganas de leer su libro. Creo que son dos perspectivas distintas, ¿no? Como la presentación de un libro realmente puede cumplir una función tan importante. No es una presentación, digamos, fría, no es una presentación donde todo el mundo está ordenado y pensado, sino que abren ustedes las puertas a las interrogantes, a las dudas, a ver el mundo que a veces pareciera perfecto, quisiéramos perfecto, que no lo es, pero es el mundo que tenemos y qué hacemos con él. Entonces yo, la verdad, estoy muy contento de haber escuchado la plática de ustedes y a mí, en realidad, me despierta mucho interés en el libro. Muchas gracias. Pues bien, vamos a dar por finalizado este evento. Invitamos al vicerrector para que pase a entregar los presentes, pero antes de esto, los invitamos después de aquí al Zoom 2. Aquí mismo, bueno, a que se queden al brindis. Muchas gracias y gracias a los autores. Un aplauso. Y te guardó como 5 preguntas. Bueno, pues. Pues con mucho gusto y agradeciendo esta presentación e invitando a la lectura de este libro y sobre todo al tema. Es un tema que para muchos de nosotros es un tema nuevo, es un tema que explorar, sobre todo pues entrar desde esta perspectiva es muy interesante. La Universidad de Jalapa otorga la presente constancia al maestro Arturo del Castillo por su destacada participación como autor del libro The Promise and Perils and Compliance, Organization Factors in the Success of Failures Compliance Programs, en el segundo aniversario de la Cátedra de Estudios Organizacionales, David Arellano Gómez, Jalapa Enríquez Veracruz, el 21 de septiembre de 2023, firmado por el rector de la Universidad de Jalapa. En este mismo sentido, la constancia del doctor David Arellano por también su autoría en este libro. Y vamos a hacer la entrega de los presentes. ¿No? Fotos. Una foto al final. Al doctor David.
Una más aquí, por favor. ¿Yo? Listo. Gracias. Muchas gracias.